amigo, esposo fiel, padre generoso de 11, abuelo y bisabuelo, abogado, juez, camarista, filósofo del derecho, epistemólogo, lógico, historiador de la filosofía, investigador, poeta e hincha de Boca. Criado en el periodo de entreguerras, cuando quizás las relaciones humanas y familiares eran más sencillas, y habiendo aprendido esa forma de relación filial, basada seguramente en la admiración, el cariño y el respeto por los mayores, le faltó quizás más diálogo personal con cada uno de sus 11 hijos, aunque no faltaron los momentos de relaciones personales, seguramente, con todos. Pero su enseñanza fue siempre su ejemplo de constancia, silencio, humildad, sencilla alegría y sentido de la trascendencia. Yo fui 2 veces alumno de Pincho en Introducción al Derecho y en Filosofía del Derecho. Contaba que había hecho el servicio militar en el año 39 en Campo de Mayo en la agrupación de comunicaciones y era descendiente de varias familias y generaciones de servidores públicos. Le gustaba contar sobre sus ascendientes, el coronel Ramón Rodríguez, jefe del regimiento de Patricios, que combatió en la independencia y después siguió su carrera militar. El teniente coronel Cruz Cañete y Peñalba, que era el yerno del anterior, también estuvo en la batalla de Obligado. Juan Casaubon, su abuelo, un alto funcionario del Correo. Alfredo Casaubon, su padre, eminente médico pediatra, cuyo nombre lleva una sala del Hospital de Niños Gutiérrez. Juan Carlos Casaubon, su tío Colé, otro funcionario del Correo. Atilio Chiapori, director del Museo Nacional de Bellas Artes, en cuya gestión se mudó al actual edificio. Él mismo fue juez, camarista, investigador, principal del CONICET, profesor universitario en la UBA, en La Plata, en la UCA, en la Santo Tomás de Aquino, en Gendarmería y vaya a saber en cuántos lugares más. Y transmitió silenciosamente esa vocación por el servicio público a varios de sus hijos, principalmente a Ignacio, Luján, Tomás, Jorge, a mí y a Javier. Era una persona de derecha y nacionalista con la debida prudencia que podemos tomar siendo Casaubon. Llegó a ser candidato a ministro de Educación, hasta tenía armado su equipo, pero no recuerdo exactamente en qué época. Pero más que todo eso fue un patriota, por su amor a la patria, a su historia y a su grandeza perdida, pero sin melancolía. Nos inculcó también el amor a España, nuestra madre patria. Era un hombre de una infinita memoria y de una inmensa cultura general, amante de la historia, de la geografía, de la cultura greco-romana, la cristiandad medieval y la hispanidad. Pero también admiraba la cultura y el temperamento inglés, y a los autores ingleses católicos como Belloc, Chesterton y otros. Sabía inglés, francés, italiano y latín. En sus últimos años, ya enfermo, yo le leía pasajes del Evangelio en latín, así al voleo, y él hacía la traducción simultánea sin mirar ningún texto. Le encantaba recitar cosas que sabía de memoria, como el de Lope de Vega, que siempre nos enseñaba, un soneto, me manda a ser violante, que en mi vida me he visto en tal aprieto, 14 versos dicen que soneto, burla burlando van los 3 delante, etcétera, etcétera. O el principio del Fausto criollo, en un overo rosado, flete nuevo y parejito, venía al bajo al trotecito y lindamente sentado, un paisano de bragado de apelativo laguna, mozo, jinetazo de juna, como creo que no hay otro capaz de llevar un potro a sofrenarlo en la luna. O cantaba también A Long Way to Tipperary, canción que los soldados irlandeses cantaban en Londres, esperando su vuelta luego del fin de la Primera Guerra Mundial. It's a long way to Tipperary, lo cantaba abajo de la ducha. El equipo de Boca de la década del 30, Tesoriere, Vidoglio y Mutis, Leichi, Fletasori, Moreira, Penela, Congo, Taracón, Cherro y Evaristo. Iba a la cancha con Mariano, un privilegiado, único hijo varón de Boca, pero iban en colectivo y a la tribuna popular. El filósofo, gran filósofo. También recordaba las casi 30 estaciones que había de tren entre Constitución y Mar del Plata,
en la década del 30 o 40, yo solo me acuerdo que terminaba con Víbora Tacobo, Camel Mar del Plata. O iban también en su auto Packard con chofer y tardaban en esa época en la vieja Ruta 2 4 horas y media en llegar a Mar del Plata. No hay problema. No. Por suerte sabía sonido. Sí. Sus inicios en la filosofía. Tengo un texto autobiográfico que encontré entre sus papeles cuando él murió. Así que vamos a escuchar a Pincho hablando sobre sí mismo. Mi primer contacto con la filosofía se debió a las clases del doctor Alvesa en el Colegio Nacional de Buenos Aires. El doctor Alvesa no era titular de dicha cátedra, sino que suplantaba al titular ausente, pero a su enseñanza debo el descubrimiento de las relaciones necesarias entre conceptos que él, escolástico, probablemente ex seminarista español, había aprendido en España. Un contacto casi simultáneo con la filosofía se debió a la lectura del discurso del método de Descartes, en la misma materia que enseñaba el doctor Alvesa. Allí se me planteó el enigma del conocimiento, ese que llevó a Descartes a la duda metódica universal. Un posterior contacto con la filosofía se debió a la materia Filosofía del Derecho, que integraba el curso de abogacía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Allí se enseñaba un neocantismo de Stamler, pero también se daban a conocer otras tendencias como Husserl. Desde los primeros momentos de mi formación filosófica, luchaban en mi alma el realismo escolástico y el idealismo. Este último se adecuaba a mi carácter retraído. Me pareció que una subjetivación total de los objetos del conocimiento, incluidos las demás personas, me liberaba de la timidez frente a ellas, pues quedaban reducidas a meras representaciones de mi yo. Qué cosa, ¿eh? Un poco más y la locura. Pero pronto vi los graves inconvenientes de tal posición. Me había quedado totalmente solo, solipsismo, sin compañía ni ayuda. Seguí leyendo filosofía y meditando personalmente sobre ella, en plena lucha entre realismo e idealismo. Pronto influyó a favor de las primeras de estas posiciones el contacto a través de los medios católicos con el tomismo renovado que recibí como enseñanza en los cursos de cultura católica. Quedo siempre en deuda con los profesores Monseñor Derisi, el padre Cepich, padre Membiel, Benito Raffo Mañasco, ya mencionado acá, el doctor Héctor Llambías y varios otros. Finalmente me di cuenta de que el problema del puente era insoluble, porque no existía tal problema. Conocer no era formar una representación subjetiva de las cosas externas en el cognoscente, sino captar las cosas mismas. Lo primeramente conocido no son las representaciones, sino las cosas mismas del mundo real sensible. En virtud de esos avatares de mi vida, fue la nociología la materia que más me ocupé, pero diversas circunstancias hicieron que, nombrado profesor de lógica, fuera esta materia aquella que más me ocupó. El problema del ente de razón y de la secunda intencionalidad lógica me interesaba sobremanera. Entré en contacto con toda la escolástica, especialmente la francesa, a través de Maritain, Garrigou-Lagrange, Sertillange, Chilson, y la argentina con obras de Derisi, Cepich y conversaciones amical con Héctor Llambías y otros. La influencia de Maritain se traduce en mi primera obra filosófica, Aspectos del Bergsonismo, en el año 46. Por esa misma fecha redacté una obra bastante copiosa llamada El problema de los universales, para optar a la cátedra de Lógica como adjunto en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, cátedra que gané. Eso lo dice Pincho, obviamente. Esto fue en el año 48, o sea que de ahí surge el primer esbozo de este libro. Bueno, después sigue, pero no se lo voy a leer todo porque es demasiado largo. Sus inicios en la cosa. Bueno, este libro de Palabras, Ideas, Cosas, él me había contado
que su nombre original era Nombres, Conceptos, Entes. Pero la editorial se lo pidió cambiar por un nombre un poco más comercial. En 1949 asistió y publicó por la Universidad de Buenos Aires al primer Congreso Nacional de Filosofía en la ciudad de Mendoza, convocado por el presidente Juan Domingo Perón. Qué lejos está el peronismo de convocar un congreso de filosofía actualmente, ¿no? Y en este congreso asistieron, publicaron o adhirieron la crema innata de la filosofía de la época, desde Monseñor de Ricci, Carlos Cosio, el padre Castellani, Julio Membiel, Jacques Maritain, Bertrand Russell, Martin Heidegger, Nicolai Hartmann, Karl Lowitt, etc. Y Pincho estaba ahí, a los 29 años. Cuando estaba a punto de jubilarse en la cátedra de Introducción al Derecho en la UBA en el año 85 aproximadamente, lo llamaron los radicales que manejaban en ese tiempo la universidad y ante su sorpresa, no solo le extendieron el plazo, sino que le propusieron tomar también la cátedra de Filosofía del Derecho, lo que hizo. Esto se debió seguramente no solo a sus conocimientos, sino también a su afabilidad para con todas las personas con las que se relacionaba. Nunca lo escuché hablar mal de nadie ni criticar a nadie. Él tenía, para mí, un don profético, o el don profético. Hay una anécdota que me contó el protagonista, no Pincho, sino el otro protagonista, que ahora van a ver, que trabajaba en el juzgado con Pincho, era un estudiante de Derecho. Entonces cuenta que una vez lo llamó papá a su despacho y le contó que había un ascenso y que en realidad él era el que le tocaba ese puesto. Este muchacho todavía le dijo, sí, ese puesto debería ser para mí. Pero como iba a recibir, pero Pincho le dijo, como usted se va a recibir y va a irse de la justicia y va a hacer una carrera, una buena carrera, o si se queda en la justicia y va a ser juez sin dificultad, el puesto se lo iba a dar a otra persona, a una mujer. Ante lo cual, esta mujer que no tenía la capacidad de este primer personaje, pero necesitaba más el puesto que él. Entonces este señor, este estudiante le dice, así que haciendo caridad con la plata de otros, con la plata ajena. A lo que papá le dijo, retírese inmediatamente de mi despacho. Con el tiempo, esta persona se recibió, se fue de la justicia, fue un alto funcionario del Banco de Galicia durante muchos años y quedó eternamente agradecido a la enseñanza que le dio papá. Y se acaba de jubilar hace poquito. Del don profético también le vaticinó a Carlos Saccheri, que si seguía por donde iba a terminar como Jordán Bruno Gent. Y así terminó, lamentablemente, en manos del ERP. También hay profecía en sus últimas páginas de la historia de la filosofía y del estudio sobre Kelsen, donde previene por el futuro que podría darse y que se está dando debido a una inadecuada concepción del hombre y de la sociedad y al totalitarismo de una democracia sin valores. En un texto que terminó de escribir 5 días después de mi nacimiento, o sea, en el año 66, El sentido de la revolución moderna, desarrolla una de las ideas fuerza de su pensamiento, es decir, la necesidad de la deificación del hombre por la gracia de Dios y las consecuencias de haber abandonado esa perspectiva. Me permito leerles un parrafito nomás, que dice así al final del libro, hablando de este alejamiento de Dios, dice: de allí el hombre rebelde en búsqueda de sí mismo, de allí que el hombre rebelde en búsqueda de sí mismo se haya ido despojando sucesivamente de los dones del Espíritu Santo al negar la vida mística, de la fe, la esperanza y la caridad teologales al negar lo sobrenatural y lo revelado, del intelecto suprasensible al negar la metafísica y las realidades metafísicas, de toda necesidad de la ratio en los historicismos, sociologismos y convencionalismos axiomáticos,
de la conciencia moral en el freudismo, el marxismo, el neopositivismo, etc. De la cognoscibilidad del alma desde Kant y de la existencia misma de aquella en las 1000 psicologías sin alma modernas. De la belleza en las formas contemporáneas de arte sin sentido o morboso. Queda así el hombre, como dijimos ya, teóricamente convertido en un epifenómeno de lo técnico, de la economía o de un estado social o histórico, del sexo, de la raza o de la materia. Y alienado por completo en esas realidades inferiores, queda reducido a masa amorfa para un magno experimento de desnaturalización práctica de la realidad humana y cósmica, por los iluminados de la negación indefinida. Se cumple así lo que anunciara Cristo: quien busca su vida la perderá. Díganme si esto del magno experimento de desnaturalización práctica de la realidad humana no es lo que hoy conocemos como ideología de género. Su muerte fue tal como él se lo había prefigurado en el gozo cristiano que nos leyó acá Juan Marcos recién. La cantidad de reconocimientos públicos y privados al momento de su muerte, que se han renovado ahora con la celebración de los 100 años de su natalicio y esta inesperada invitación y reedición que ha realizado su querida Facultad de Derecho de la UCA, nos hacen pensar y sentir que su humildad agiganta su figura y que, siendo nuestro modelo de imitación de Cristo, murió quizás con olor a santidad. Agradecemos de parte de la familia a todos los expositores que han hablado con tanto cariño de Pincho, especialmente al doctor Pablo Garat, por esta iniciativa y esta reedición de su obra, y ojalá puedan reeditarse también otras obras o ver la luz por primera vez, por ejemplo, la crítica de Kelsen y Colson de Kelsen y Cosio, y múltiples artículos que andan dispersos por diversas revistas. Muchas gracias.